En esta unidad didáctica vamos a ver lo que son los espesantes, lo que nos hace espesar cualquier tipo de salsa, pues un guisado, cualquier elaboración que tenemos. Y para ello os he preparado aquí digámosle, los más utilizados, los más comunes en cocina y en pastelería. Aquí, para empezar, tenemos el arroz. El arroz como feculante, ¿vale? Podemos utilizarlo o bien grano entero, o bien podríamos coger, y para no tener una elaboración tan prolongada y que nos pueda dañar, nos pueda perjudicar en la elaboración que estemos haciendo, podríamos o bien comprar harina de arroz o bien triturarlo nosotros. Aquí en este caso pues lo hemos pulverizado simplemente. Seguimos con la harina de maíz. La harina de maíz es simplemente maíz, en este caso tratado, el cual, pues bueno, la harina de maíz es muy recomendable, sobre todo es, digámosle, la segunda más utilizada en cuanto a feculantes, y es muy recomendada y se está utilizando cada vez más, puesto que nos permite hacer elaboraciones aptas para celíacos, para las personas que no puedan, que no pueden tomar la proteína de la gluteína, que es la que contiene la harina de trigo. La harina de trigo, pues tenemos aquí, en este caso es una harina de trigo floja, ¿vale? Tiene un alto contenido de proteína, de glutenía bajo, en este caso, y aquí la tenemos tostada. ¿Por qué hemos tostado? ¿Qué diferencia habría trabajar en crudo o en tostado? En crudo necesitaríamos hacer un rux, es decir, mezclarlo con una grasa, generalmente la hacemos siempre con una mantequilla, a partes iguales normalmente, pero sí, para que no nos queden grumos. Pero si lo que queremos es no aportar ese exceso de grasa o esa parte grasa, lo que podemos hacer es tostarla. ¿Inconveniente que tendríamos aquí en este caso? Pues que al tostarla pues estamos hablando de elaboraciones, por ejemplo, para una bechamel no podríamos, puesto que le aportaría un color un poquito más oscuro, o sea, que sería un color crema, no tan blanco como lo que estamos buscando. Ahora, más adelante, os explicaré un poquito mejor cómo hacer un rux. Tendríamos también el pan. Pan podríamos utilizarlo para espesar salsas. Antiguamente no se utilizaba ni un rux ni la maicena, se utilizaba directamente pan. Pan de 1 o 2 días anteriores, cortaríamos rebanaditas, así como estas, por ejemplo, rebanitas finas. Aproximadamente una rebanada por persona en una salsa sea suficiente para espesarla, para engordarla un poco, y la cual luego pues, podríamos pasarlo por un pasapurés o simplemente triturar. Con eso ya sería suficiente. A día de hoy el pan no es tan en uso, primero por el tema de que estamos con una dieta sana, y por otro lado nos da, digámosle, una salsa demasiado trabada, demasiado vasta, ¿vale? Entonces para ello se utilizan pues, otro tipo de espesantes. Para lo que sí se utiliza el pan es para realizar una majada. Un sofrito con almendras, con ajo, con el pan frito, luego lo machacaríamos, haríamos una pasta y eso lo utilizaríamos como majada, a la vez que nos daría un pequeño, digámosle, engorde o espesante en la salsa. Otro espesante o feculante muy utilizado en cocina es la patata, ¿vale? Digámosle que de todas las verduras, que también podrían utilizarse como feculantes o como espesantes de una elaboración, dejándolas reducir o incluso triturándolas, como por ejemplo una crema, los tubérculos, concretamente la patata, la yuca, por ejemplo, sería la más utilizada o la que mayor poder de espesante tiene. En otro ámbito totalmente diferente tendríamos la nata. Nata generalmente un aporte exceso de grasa. ¿Cómo funciona la nata? A la hora de emulsionar. Entonces, a la hora de tener esa parte grasa que contiene la nata con la parte líquida, bien de la elaboración o bien del mismo suero de lo que es la nata, al triturar crea una emulsión y esa emulsión nos da un pequeño poder de emulsión, de espesante, de espesor. Por otro tenemos el huevo, ¿vale? Bien la clara por un lado y la yema por otro, o bien el huevo completo, pero aquí lo que tenemos que tener es un gran cuidado, sobre todo porque el huevo cuaja a una temperatura muy baja, estamos hablando en torno a los 62, 64 grados, entonces ya está
cuajando y podría, digámosle, cortarse. Entonces deberíamos, de la elaboración que tengamos, bajarla por debajo de esa temperatura para poder mezclarla y posteriormente volver a poner a cuajar, bien sea removiendo, como por ejemplo unas natillas, o sin remover, como por ejemplo un flan. Luego tenemos otros feculantes que no hemos puesto aquí, que es por ejemplo las legumbres. Cualquier tipo de legumbres son harinosas y nos valdrían como feculantes. De hecho, si tenemos cualquier potaje, cualquier elaboración hirviendo y vemos que está todavía demasiado aguada la elaboración, podemos recuperar 1 o 2 cucharadas de esa legumbre, triturarla y volvérselo a añadir, la cual nos daría un aporte de espesor pues, adecuado para que esa elaboración esté un poco trabadita y sea, digámosle, más apetitosa. Tenemos también otro espesante que está totalmente en desuso, ya que pues, Sanidad ya nos lo permite, que es la sangre líquida sin tratar. La sangre solamente ya se vende cocida. Antiguamente tenemos, por ejemplo, un civet de liebre, es el, digámosle, el plato más común en cuanto a una elaboración espesada con sangre, y lo que se hace es pues, lo mismo que con el huevo, que tiene un poder de espesor, de cuajado, de cocción muy bajo, de temperatura. Lo que hacemos es bajar esa elaboración a una temperatura baja, añadirle la sangre y volverla a poner al fuego, pero no por encima de esa temperatura, ya que se cortaría. Entonces la sangre también es otro espesante más. Por otro lado, tenemos también gelificantes, pues digámosle ya más modernos, como goma Santana. Tenemos esos gelificantes o esos espesantes ya tratados de forma industrial, que se está poniendo muy de moda en la nueva cocina de hoy.